Bueno, muchas gracias a ustedes, al Observatorio Colombiano eh, de Factores Psicosociales, al mismo COLSIT, pues por permitirme este espacio que nosotros denominamos jornadas de difusión. Es un espacio que en lo personal como magistrado me encanta porque me permite llegar a cada uno de los colegas y contarles un poco sobre esos elementos deontológicos en el ejercicio de la profesión de la psicología. Aquí quiero hacer una aclaración y es que hoy, más que dedicarme a los principios generales de la profesión de la psicología que están contemplados en el artículo tercero, quiero desarrollar un poco son los principios deontológicos que tenemos en el artículo 13 de la ley. Eso en el sentido de que, pues lo que queremos es darles a ustedes, queridos colegas, unos elementos puntuales sobre la importancia ético-disciplinar y todo ese deber ser en nuestro ejercicio, al margen del área de desempeño que estemos trabajando. Bueno, ya ustedes conocen que nuestro marco del ejercicio de la psicología está en la 1090 y esa básicamente nos dio tres elementos fundamentales. Primero, reglamentar el ejercicio de la profesión. Segundo, nos dicta un código deontológico y bioético, o sea, el deber ser del psicólogo en Colombia, cosa que, perdón, cosa que no contábamos antes de la expedición. Aquí ya se deja formalmente un código que nos permite tener claridad sobre cómo vamos a realizar nuestras prácticas. Y por último, en ello, pues se asignan las funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicólogos, que no son nada más y nada menos que la expedición de la tarjeta profesional, como bien saben ustedes, el registro en el RETUS y la última función pública es la creación de los tribunales deontológicos. O sea, por ley se estableció que una de las funciones era la creación, y ustedes lo van a encontrar en los artículos 56 y subsiguientes de la ley, eh, todo lo que tiene que ver con el tribunal, tanto nacional como los tribunales departamentales, y que más adelante voy a hacer referencia brevemente. Bueno, en cuanto a la ética, pues uno lo que dice es que esto es una convicción de estar promoviendo un bienestar en los usuarios. Cuando uno habla de esa ética, está hablando de, bueno, ¿cuál es el mejor beneficio que tiene? ¿Qué es lo que puedo realizar para evitarle los males? ¿Cómo puedo asegurar esa autonomía y cómo voy a evitar esa discriminación? Y miren que ya desde este concepto aquí planteado, estamos hablando de desde mi perspectiva, cuatro de los elementos fundamentales a la hora de tomar las decisiones. Si bien es cierto, el código nos da unas prohibiciones, nos da unos deberes y nos da unas obligaciones, en casos concretos vamos y ustedes podrán hacer el uso de esos principios para tomar decisiones con respecto a qué hacer y qué no hacer en el caso concreto. Por ejemplo, uno de los eventos más comunes es, bueno, ¿qué hago si me consulta una chica o un chico de 16 años y me dice que estoy siendo abusado sexualmente? ¿Mm? Y el código me dice que debo de guardar secreto profesional, la Constitución me dice que el secreto profesional es inviolable, pero también sé que es un delito. Ahí es donde uno tiene que ponderar ese tipo de criterios deontológicos para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Y, y esos principios pues me van a dar, como lo dije, esos guías o esos caminos a través de los cuales voy a transitar en mis decisiones como psicólogo. De ahí que el código nos sirve como un manual
de conducta profesional y nos da los principios que debemos de tener en cuenta para tomar nuestras decisiones. Ellos, en términos generales, como figuran en el artículo 13 de la ley, son el de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad. Y para el caso de hoy vamos a tomar 3 o 4 de los cuales se hace mayor uso en la práctica de cualquiera de los campos disciplinares. Y ahí yo quiero que vayan de una vez pensando, mis queridos colegas, ¿cuántos son los campos disciplinares y profesionales hoy vigentes en Colombia? ¿Cuántos tenemos? Que es bien importante porque esto de la deontología no aplica, como se ha creído en muchos casos, no solo aplica para el campo disciplinar de la psicología de la salud, de la clínica, de la hospitalaria, sino que por el contrario, habla de todos los psicólogos. Debemos de tener en cuenta que algunos de esos principios que he mencionado pues tienen algún tipo de niveles. Se les conocen como la ética de los mínimos y la ética de los máximos. En el caso del nivel 1 tenemos los principios de maleficencia y justicia y en el caso del nivel 2 autonomía y beneficencia. Eso no significa de que uno sea más importante que el otro, no. Aquí lo que estamos diciendo es que ese es el marco de referencia, tanto mínimo como máximo a la hora de tomar las decisiones por el bienestar de, llámense usuarios, clientes, pacientes, consultantes o demás denominaciones. En torno a la no maleficencia, este principio lo que trata es de que usted, mi querido colega, se obliga a no realizar ningún tipo de daño hacia esa persona, hacia esa comunidad, hacia ese trabajador. Y el daño puede ser derivado de una imprudencia, de una impericia o de una negligencia, una imprudencia en torno al manejo de las técnicas psicológicas, una impericia en torno a la aplicación, al desconocimiento de cómo se aplica la batería psicosocial, por ejemplo. O una negligencia es cómo, teniendo usted el conocimiento de una situación, no realiza, en este caso una situación del trabajador, no realiza los trámites subsiguientes para mejorar el bienestar de ese trabajador. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo se viola ese principio? Que es como la preocupación de muchos. Entonces uno dice, ojos, mi querido psicólogo, usted puede violar ese principio cuando no hace un diagnóstico, una caracterización adecuada de lo que está sucediendo. No, yo simplemente a ojo de buen psicólogo considero de que él tiene el síndrome de burnout. Ah, sí, ¿cuáles fueron los instrumentos que utilizó? Ah, no, yo apliqué una encuesta que encontré en internet o que también suele suceder, ojalá no les vaya a pasar a ustedes, de aplicar pruebas psicológicas en fotocopias, ¿sí? Viene y uno les pregunta sobre los derechos de autor, que cuáles fueron la batería estandarizada y en muchas ocasiones no tienen ni idea. Entonces ahí es donde uno puede estar violando o más bien incumpliendo el principio. Cuando no identifica y actúa oportunamente entre los riesgos de crisis, maltratos, suicidios, homicidios, psicosis. Y cuando no remite los casos, en muchas ocasiones uno encuentra colegas donde dicen, no, yo puedo con todo. Y uno dice, venga, para eso dentro de la formación usted ya sabe qué es el fuerte suyo y también conoce el fuerte de sus colegas. No todo usted lo puede manejar. En el caso particular, por ejemplo, no suelo trabajar con victimarios de abuso sexual. Si me corresponde como primer respondiente, lo hago, pero una vez hago la intervención eh, mm, de emergencia o prioritaria, pues derivo a colegas que sí manejan ese tipo de casos.
En muchas ocasiones uno encuentra, por lo menos en un tribunal, que el psicólogo se cree torero, el psicólogo es ecléptico, maneja todas las teorías psicológicas, maneja todas las escuelas psicológicas, todas las áreas del desarrollo y entonces trabaja con todo, cuando termina en realidad generándole un daño al usuario. Otro de los principios es la beneficencia y esta es una obligación en torno a atender de manera adecuada a ese usuario. Esa beneficencia tiene que ver con el beneficio que se le otorga. O sea, ejemplo, ¿yo para qué voy a hacer una intervención para quitarle el miedo a las alturas a una persona que a duras penas se sube a un segundo piso? ¿Sí? Su trabajo no tiene que ver con riesgos en las alturas. Sin embargo, uno encuentra psicólogos que no entienden, que traspasan ese principio y termina siendo algo peor para el usuario, para el trabajador, que en realidad la aplicación de la técnica. Entonces, el principio de beneficencia es siempre en procura de cuál es el beneficio que se va a obtener en relación a esa práctica. Yo le aplico esa prueba, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ah, no, simplemente por facturar. Bueno, ¿y esos resultados para qué le van a servir? El trabajador, ¿cómo se va a ver beneficiado en esa caracterización o en ese diagnóstico? Esto obliga a hacer el mayor bien posible, a procurar el mejor beneficio, buscar alternativas posibles, evitando los riesgos y perjuicios a los usuarios. El otro de los principios que tenemos es el de justicia. Y aquí el de justicia es nada más y nada menos que darle a cada quien lo suyo, a tratar a todas las personas con la misma dignidad que se merecen por el hecho de ser personas. Aquí es donde tenemos que quitarnos de alguna manera esos sesgos en cuanto a religión, a política, a ideología, a idiosincrasia, porque lo que necesitamos es no discriminar a las personas bajo ninguna de las circunstancias y poderle ofrecer en la medida de lo posible eh, unas alternativas o unas soluciones a esos problemas, a esas quejas, a ese malestar que está llevándolo de una u otra manera a la consulta en psicología. El último principio que quiero tocar es el principio de la autonomía. Y aquí cuando hablamos de la autonomía es esa capacidad del sujeto, de la persona, llámelo cliente, usuario, paciente, consultante o como lo quiera denominar, esa capacidad de decidir libremente qué quiere y qué no quiere, hasta dónde se puede y hasta dónde no. En muchas ocasiones terminamos coaccionando al usuario para que haga cosas que en realidad no quiere. Aquí lo importante es que usted como psicólogo le brinde toda la información necesaria. El consentimiento informado es uno de los elementos más importantes a la hora de desarrollar nuestra práctica. Y no he entendido el consentimiento informado como el papelito, el formato que yo le hago firmar al usuario. No, yo me acuerdo hace poco que estuve con algunos quebrantos de salud y le van a hacer una cirugía y a uno le pasan un documento y dice consentimiento informado, pero uno no le explica nada. Tenemos que superar ese formalismo y tener la capacidad de decirle al usuario, mire, esto es el alcance, esto es lo que se quiere. Con el estudio psicosocial pretendemos hacer esto, aquello. Queremos que a partir de la caracterización que se dé, de los datos que se arrojen, si es necesario aplicar o seguir un conducto, pues que el usuario lo entienda en las palabras más sencillas posibles para que dé ese consentimiento. Y ahí es donde se valida ese principio de la autonomía. Bueno, aquí tenemos el de integridad, que no es otra cosa que lo que he venido hablando, la ética de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que está prohibido hacer.
Ahí yo los invito a ustedes y cada uno de los asistentes a que revisen cuáles son esos elementos a los cuales la ley nos ha dicho. ¿Qué podemos hacer? En cuanto al consentimiento, en cuanto al registro de la información, eh, existen muchos datos, muchas referencias en la ley. En muchas ocasiones nosotros no le prestamos atención y muchos dicen, ah, Marlon, pero es que como yo eso lo vengo haciendo hace 10, 15, 20 años y no ha pasado nada. Ejemplo, un caso que me sucedió hace un par de años. Una colega envía una prueba neuropsicológica para que docentes de un colegio la desarrollen, cuando ni siquiera ella personalmente se dirige al colegio a aplicar la prueba, simplemente envía el cuadernillo, perdón, el cuadernillo no, sí, el cuadernillo, porque no tenía la hoja de respuesta. La hoja de respuesta ya lo que quería era que se hiciera en una hojita en blanco para que ella la pasara en su oficina. Entonces uno dice, bueno, aquí qué es lo que está sucediendo con estos colegas. Y cuando yo hablo con ella me dice, no, es que yo llevo haciendo esto hace 16 años y nunca ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada por ahora, porque el día que pongan la queja y que sea tribunales el que tome el estudio, el caso en concreto, entonces lo va a llamar a usted y le va a decir, bueno, señor psicólogo, sírvase dar explicaciones de por qué su práctica la ha venido haciendo así. Y no puede un psicólogo decir simplemente, ah, no, es que yo tradicionalmente lo venía haciendo. Un caso particular, el ejercicio de la profesión de la psicología claramente no se puede hacer si uno no tiene la tarjeta profesional. Entonces, ese tipo de cosas están ahí contempladas. Miren los campos disciplinares, mis queridos colegas, tenemos 20 en este momento. Tenemos 20 campos disciplinares y esto aplica para todos. El código deontológico y el tribunal, si bien es cierto, cada uno de los magistrados tiene una experiencia, tiene unas formaciones, nosotros tenemos que atender todos los casos y todas las quejas. ¿De dónde se presentan la mayoría de quejas? En el área clínica, en el área organizacional, son generalmente donde más se presentan. Y la tercera tiene que ver con el área de la psicología jurídica y forense, es donde más quejas se presentan. Sin embargo, uno ve, y hoy en día estamos observando de que hay mayor conocimiento por parte de la sociedad de esas situaciones y están presentando las quejas correspondientes. ¿Cómo están estructurados los tribunales? Bueno, en Colombia, como les dije, tenemos 5 tribunales que son departamentales, el que ven en color de gris, que corresponde a Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Huila, Meta, Arauca, bueno, Amazonía, Meta, Caquetá. Ellos corresponden al Tribunal Departamental Centro y Suroriente. Los otros se conocen como Tribunal Departamental Nororiente, Departamental Noroccidente, Eje Cafetero y Suroccidente. Los tribunales departamentales, pues, por competencia territorial, investigamos las quejas que se presentan en esos departamentos. Esa es nuestra jurisdicción. Y en el caso concreto del tribunal al que pertenezco, pues es el de mayor extensión territorial, y por el solo hecho de tener a Bogotá, que es donde más se presentan las quejas, pues es donde más trabajo tenemos nosotros. Esa es la estructura general. Tenemos una dirección ejecutiva, está el Tribunal Nacional y están los tribunales departamentales. ¿Cuál es la función de nosotros? Pues adelantar los procesos éticos disciplinares relacionados con la práctica de los profesionales en psicología. Vuelvo y lo reitero, de los profesionales en psicología. ¿En qué área? Cualquiera. Entonces, por eso es importante, mis queridos colegas, que ustedes desde ya empiecen a hacer una revisión de cómo están en su parte ética. Ah, no, señor trabajador, llévese la prueba y tráigamela en 15 días. ¿Cómo así? Es que usted tiene que garantizar el proceso. Usted no puede realizar ese tipo de situaciones. El marco normativo, bueno, aquí está presente. Las funciones, no me quiero detener mucho en funciones de los magistrados. Quiero hablar un poquito en estos momenticos, creo que me quedan alrededor de 2 minutos, si mal no estoy.
Sí, me quedan 2:30. Bueno, ya voy a terminar. Las etapas del proceso disciplinario. Básicamente tenemos divididos en 3 momentos la etapa disciplinar, una etapa previa que es la recepción de la queja. Puede ser mediante un oficio o un informe. Ahí tenemos una abogada que se encarga de recepcionar la queja como tal, identifica los datos del psicólogo, los antecedentes y la constancia de la tarjeta profesional. Una vez se hace eso, se verifica que en realidad es un psicólogo, pues entonces puede iniciarse una fase de instrucción. En esa fase de instrucción podemos dividirla en 2 momentos. La primera es la indagación, que permite determinar si en realidad esa queja que presentaron constituye una falta disciplinaria. Y para ello pues se hace una práctica de prueba, se hace una notificación a la persona y se determina si se inhibe o si hay una apertura a la investigación formal. Ya ahí en la investigación formal, que es el segundo momento, se determina si esa falta es en realidad una falta al código ético. Se esclarecen los motivos, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la responsabilidad disciplinar del investigado. Esta etapa tiene 2 alternativas. Una, que se da la preclusión, o 2, que se eleva a cargos. Y ahí terminaría la primera fase de instrucción, donde hay 3 magistrados que se encargan, un magistrado instructor y 2 magistrados de sala se encargan de darle el impulso procesal a las actuaciones del mismo. Luego viene una última parte, que es la fase de juzgamiento, donde se dan los descargos y las pruebas de los descargos. Y se determina si hay, pues, mérito para sancionar a la persona. Una vez se determina, la persona puede optar por pedir una segunda instancia, que en este caso sería el Tribunal Nacional. Las sanciones, estas son las sanciones a las que nos podemos ver expuestos los psicólogos que no realizamos nuestra práctica en el marco del Código de Ética. El peor de los escenarios es la suspensión temporal del ejercicio de la psicología, con una prohibición de hasta 3 años de la tarjeta profesional. Y como lo dije, para poder ejercer la psicología se necesita el título conferido por una universidad y 2, la tarjeta profesional. Bueno, y las demás que la ley eh, le otorgue. Sí, sí, hay otros, pero genéricamente se requieren esos 2. La invitación, colegas, es a que se revisen estos en su tiempo libre. Estos documentos están publicados en la página del Colsit, en la pestaña de tribunales, para que ustedes puedan enriquecer un poco más. Yo sé que eh, deja muchas más dudas que certezas esta intervención, pero como lo dije al inicio, esto es un abrebocas, y ojalá en un futuro podamos hablar y desarrollar cada uno de los elementos aquí esbozados. Muchas gracias por la atención. Ese es mi correo electrónico, número telefónico. Yo sé que cuando estamos ya en la práctica, entonces uno empieza a preguntarse, ay caramba, ¿y ahora qué hago? Bueno, con mucho gusto a ese correo electrónico, a ese número telefónico me pueden contactar, que yo tan pronto pueda. Lo hago constantemente con mis colegas cuando me llaman y me dicen, magistrado Marlon, se me presenta esta situación, ¿qué hago desde el punto ético? Porque como lo digo en todos los escenarios, yo prefiero estos espacios de formación y no encontrarme en las audiencias para llevar procesos de sanción. Muchas gracias. Gracias, doctor Marlon. De verdad ha sido valiosa toda la información. Y sí, es verdad, aquí tal vez necesitamos generar más espacios y sobre todo, pues sé que se generan muchos diplomados en donde los invitamos también a todos a estar atentos en la página del colegio, toda esta información que se les puede transmitir. Gracias, doctor Marlon, muy juicioso con el tiempo, muy medido, así que de verdad felicitaciones. Vamos a continuar de manera seguida con la doctora Marta Adriana León Velasco, quien es psicóloga con un MBA y especialista en seguridad y salud en el trabajo, y pues tiene una maestría en alta gerencia, especialización en gerencia y seguridad y salud en el trabajo, especialización en gerencia de las organizaciones
de la salud y también en especialización en gestión del desarrollo humano en las organizaciones y en docencia universitaria. Ella, pues, dentro de sus competencias, realiza consultoría de desarrollo de talento humano, gestión de proyectos, gestión del cambio, auditor integral en HSEQ, implementadora de sistemas integrales de gestión y gestión del conocimiento, y ha estado afuera también prestando consultoría en otros países como Costa Rica, Chile, según lo pudimos ver, y pues obviamente alrededor del país. Aquí la invitamos para que nos cuente un poco acerca de los requisitos del evaluador en cuanto a la ética y la formación postgradual y requisitos para evaluar también relacionado con la ética, los instrumentos y la metodología adicional a los tipos de información a los que se tiene acceso. Doctora Marta, tu tiempo. Voy a Muchas correr el gracias, tiempo. Dani. Encantada. Yo pensé que fueras a leer todo eso, pero bueno, dale. Colegas, como saben, me encanta compartir el conocimiento. Creo que tenemos todavía muchísimo por construir. Hay muchas cosas, estamos viviendo en este momento pospandémico o de la sindemia que nos acompaña, ¿cierto? Una serie de pautas de acción donde cada vez vemos que hay más brechas, como decía el doctor Marlon, y ahora con el doctor Jorge, pues seguramente se nos aclararán algunas inquietudes, pero tenemos muchas brechas legislativas en torno a nuestra práctica. Como especialistas en la seguridad y salud en el trabajo y pertenecientes al campo de la psicología de las organizaciones y del trabajo, pues debemos tener como de referencia un documento muy importante que a nivel internacional y siendo parte de los profesionales de la salud, ¿cierto? Y de las ciencias humanas, debemos tener conocimiento y partir de él para poder, digamos, abordar las diferentes situaciones, eventos, incidentes, accidentes a los que nos enfrentamos en el día a día en nuestra práctica laboral. Este documento, evidentemente, pues es el Código Deontológico Internacional de los Especialistas del SST que sacó la AICO en 2002, ¿cierto? Que nos invita permanentemente a estar trabajando, ¿cierto?, en una práctica que promueva y proteja la salud de los trabajadores. Y ahí es donde conectamos con lo que nos decía el doctor Marlon en torno a los principios de beneficencia, ¿cierto? Como lo diría Adela Cortina, ¿cuál es la parte más débil, ¿cierto?, en este encadenamiento del mundo del trabajo? Pues finalmente las empresas son las que están poniendo el riesgo, como nos lo dice el decreto 1072 y como nos lo expresa este Código Deontológico Internacional. Debemos proteger y promover, por tanto, pues esos trabajadores de los factores de riesgo que se pueden materializar, sí o no, y de forma correlacionada. Es muy importante que entendamos que todos los seres humanos, ¿cierto? Y nosotros como psicólogos, desde un punto de vista de la psicología positiva, que se orienta a las capacidades y a las posibilidades de desarrollar las competencias, habilidades y desarrollos, ¿cierto? Acudamos a modelos, por ejemplo, como la seguridad basada en el comportamiento, desde un punto de vista de la autopercepción, desde un punto de vista del autocontrol, de cómo esto influye en la autoestima y cómo eso contribuye a que nosotros como seres humanos ayudemos, ¿cierto?, a que esos trabajadores tengan un entorno de vida saludable. Lo decimos desde otros modelos y desde el modelo biopsicosocial, en el cual soy formada porque soy pues egresada del Bosque, como decía Luz Dani. En este modelo debemos ser muy, digámoslo así, integradores de lo que nos puede pasar al estar expuestos a diferente tipo de riesgo. Por ejemplo, un riesgo químico evidentemente nos puede generar una merma cognitiva en memoria, ¿cierto? O nos puede generar una patología visual como la discromatopsia.
También sabemos que el estrés tiene una correlación alta con los pinchazos en las enfermeras o con los pinchazos en médicos que están trabajando en emergencias o en ambulancias, ¿cierto? Entonces, muy importante que nosotros, desde ese conocimiento integrado del ser humano, pues evidentemente contribuyamos a que se establezcan esos principios rectores desde la beneficencia y la justicia, siendo buenos, como partiendo de esto que llamamos la filosofía de la bonomía. Eso nos va a prometer o nos va a prevenir, ¿cierto? O darnos a los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo y los psicólogos organizacionales, porque yo digo que tenemos que trabajar, como lo dice el campo, nuestro campo está desde la psicología organizacional y del trabajo supremamente unidos y cohesionados, somos parte de un mismo equipo, de un mismo campo. Entonces eso nos invita a que la práctica de la salud ocupacional sea articulada. Sabemos que tenemos una gran variedad de riesgos, ¿cierto? Químicos, de ruido, físicos, biomecánicos, y que cuando nosotros tenemos algunos niveles de cortisol en sangre, ¿cierto? Cuando nosotros estamos estresados o distresados, porque sabemos que el estrés es una condición natural de la vida, pero se vuelve negativa cuando se vuelve distrés. En ese momento es cuando tenemos que estar atentos a que las condiciones del trabajo para esas personas sean cada vez más seguras. Por eso, desde el Código Deontológico Internacional, pues nos vamos a ocupar en que esas prácticas de la salud ocupacional sean adecuadas y preventivas para que las personas no sufran ningún daño, ¿cierto? Básicamente, este código nos invita a la promoción y mantenimiento, miren, del más alto grado del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, retomando un poco la definición de salud general de la OMS. Recordemos que en la definición de salud mental del plan 2013-2030, del plan de salud mental, indica que las personas a nivel general para estar bien en su salud mental deben ser productivas, fructíferas y aportar a las comunidades. Entonces, eso nos invita a que todos los seres humanos adultos que trabajan estén en un ambiente seguro para que puedan efectivamente ser fructíferos y poder aportar a la comunidad. La prevención de daños a la salud son causados en muchas ocasiones por condiciones del trabajo, ¿cierto? El desgaste osteomuscular, la carga de las personas que cargan el cemento, por ejemplo, en la construcción, los que hacen pegante, los que pegan o usan pegantes como el Sacol o el XL o el Boxer, como le decimos en Bogotá, que tiene una serie de solventes y que evidentemente eso va generando una afectación neurocognitiva. En un ambiente de trabajo adaptado a unas capacidades fisiológicas y psicológicas que deben ser seguras. Para resumir, la adaptación del hombre al trabajo y de cada hombre a su tarea. O sea, esta frase es muy importante desde ese código deontológico porque nos indica que como especialistas de la seguridad y salud en el trabajo, pues debemos prevenir cualquier riesgo que se pueda presentar en los trabajadores. Esto se enfoca en tres principios o tres objetivos que son muy importantes a tener en consideración, y el primero es el mantenimiento y la promoción de la salud de los trabajadores y su capacidad de trabajo. El mejoramiento del ambiente de trabajo que conduce a una seguridad y salud en el trabajo. Y el desarrollo de organizaciones y culturas de trabajo en una dirección que soporte la seguridad y salud en el trabajo. Por eso nosotros, como especialistas o como psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, yo tengo ambas especialidades, la de organización y la de seguridad y salud en el trabajo, me permite decir que nos tiene que, como nos dice nuestra mentora, la doctora Yolanda, nos tiene que caber la organización en la cabeza. Y eso significa que el desarrollo de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo denominamos en Colombia, o sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, como se denomina a nivel internacional, pues nos permita enfatizar
la interacción de las 4 variables clave de las organizaciones, como lo son las finanzas, la tecnología, los procesos y las personas. Estas 3 variables son inherentes al desarrollo de cualquier organización, teniendo como contexto que las organizaciones deben ser rentables, que tienen que ser productivas y que si no hay pues sostenibilidad, pues las empresas desaparecerían y no tendríamos en lugares en donde trabajar. Es muy importante tener en consideración que debemos optar por un desarrollo sostenible, equitativo. Hoy en día hay unos sellos muy interesantes de los modelos equipares, ¿cierto? Donde pues ya estamos hablando de género, del cuidado de la madre gestante, del cuidado y la no discriminación de las personas en situación de discapacidad, etcétera, ¿cierto? Capaz de atender las diferentes necesidades humanas. Por eso los invito a que cada vez que nosotros pisamos una organización a manera de consultoría, nos tomemos o le tomemos a esa organización una foto mental donde tengamos muy claro desde la entrada, casi siempre es desde la entrada, donde está publicado su reglamento interno de trabajo, sus leyes, sus políticas. Empezamos a definir el sistema de gestión por la matriz legal, qué es lo que están cumpliendo, un nuevo modelo, ¿cierto? ¿Cuál es ese modelo de negocio? ¿Cuáles son esas comunicaciones? ¿Cuáles son esas personas que se mueven dentro de la organización? ¿Quiénes están en riesgo? ¿Quiénes son los que ponen el riesgo? ¿Quiénes son esos patrocinadores? El conocimiento y las habilidades que tienen esas personas, los comportamientos, allí las empezaremos a clasificar en seguros e inseguros y cómo estamos liderando. A nivel de las estrategias, las tácticas y la operación y en un escenario regulado en torno a los procesos, los datos y la tecnología, que es lo que fluye dentro de la organización. Por eso nuestra matriz de gestión del riesgo, que hoy día en Colombia pues se rige por la GTC 45, pero que la invitación es a que usemos la norma ISO 45001, ayudándonos de la guía 45003 del 2021, que nos invita a contemplar ese factor humano, entendiendo que el riesgo en este caso va a ser un riesgo poliédrico, ¿cierto? Que va a tener esas diferentes concepciones y esas diferentes disciplinas de las diferentes unidades de tarea que hacemos desde el proceso de talento humano, incluso desde el proceso de selección. Podemos hacer un filtro de las personas en torno al riesgo. Entonces, importantísimo que entendamos el riesgo, la organización, y allí ya nos vayamos a todas las diferentes instancias que nos invitan a entender desde los estudios diagnósticos del riesgo psicosocial, porque nosotros los psicólogos, como lo hemos dicho desde el colegio, no somos aplicadores de encuestas, nosotros somos psicólogos que hacemos procesos de investigación, que hacemos estudios de caso y que hacemos informes de caso. Importantísimo allí tener en consideración que esos informes están regulados por toda la normatividad vigente de la historia clínica, incluida la historia clínica ocupacional. Léase, resolución 1995 del 99, historia clínica sistematizada, proyectos de interoperabilidad de la historia clínica y nuestra resolución 2347 del 2006, ¿cierto? Que es la que nos dice cómo manejar esa historia clínica en esos casos donde nosotros debemos hacer, como lo hemos venido profesando, ¿cierto? Con Angélica, desde el Observatorio de Riesgo Psicosocial, cuando uno hace una investigación diagnóstica del riesgo psicosocial, no solamente puede basarse en esta prueba, sino que debe estar complementada por una serie de pruebas psicométricas legalizadas, como nos decía Marlon, de la personalidad, de los estilos de afrontamiento. No es mi recomendación, casi siempre es apliquemos al mismo tiempo una prueba válida, confiable de clima y cultura que nos permita tener un 360 de la organización. Eso nos va a permitir entonces entender un poco a la organización. Siempre que llegamos a una organización, nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo estamos habilitados, capacitados, tenemos la competencia de entender el sistema de gestión, identificando cómo esos riesgos psicosociales correlacionan de una forma aumentando la probabilidad o disminuyendo la probabilidad cuando nos damos
intervenciones en torno al tema de seguridad basada en el comportamiento o la seguridad basada en las conductas, donde también esos factores biomecánicos, ¿cierto? Por la acumulación de cortisol en sangre, los niveles de adrenalina, la edad, etcétera, pueden aumentar o disminuir. De igual manera, los riesgos químicos, lo veíamos ahora con el ejemplo de los solventes, y los riesgos biológicos, porque recordemos que nuestro decreto 1477, en el capítulo de manejo del estrés, nos habla de los problemas inmunitarios o de bajas inmunitarias y problemas respiratorios cuando estamos expuestos a riesgos psicosociales que se han materializado en estrés. Por eso, los factores de riesgo psicosociales, tal como nos lo dice la OMS, es importante que lo tengamos en consideración. Parten del análisis de un riesgo, del análisis de una persona que tiene un modelo biopsicosocial inherente y que además está en torno al trabajo, el medio ambiente, las condiciones de la organización, las necesidades, la cultura. Sí, ya voy a acabar, 2 minutos. La situación personal fue el trabajo, todo lo cual puede influir en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Esta definición es conocida, es la que está publicada en nuestro documento de la resolución 2764, con los factores de riesgo, que son condiciones presentes en el trabajo, evidentemente relacionadas con el contenido de las tareas. Es muy importante que tengamos esto en consideración, porque el contenido de las tareas normalmente reposa en los procesos, en los procedimientos y en las funciones. Eso nos invita a entender, ¿cierto?, que tenemos un amplio marco legislativo que parte desde el 2006 con la ley 1010, pasa por la ley de salud mental, pasa por la ley de no discriminación y nos lleva hoy día incluso hasta la ley 2191 de la desconexión laboral, apoyado en los decretos que son los que nos dicen el qué y las resoluciones vigentes que son las que nos dicen el cómo. Esto pues ya nos lo explicará más adelante el doctor Jorge. Muchas gracias por escucharme. Eso era lo que quería compartir. Mi querida doctora, quedaban todavía unos minutos. Gracias. Ya estaba según mi cronómetro pasada a un minuto. Muchas gracias y como vemos cada vez hay más información, lo que quiere decir que en aquellos ratos de ocio es donde agarremos ley por ley, decreto por decreto y también, como nos dijo el doctor Marlon, doctrina por doctrina, principio por principio para tener mayor información. Muchísimas gracias y por favor quédense con nosotros. Vamos entonces en este momento a continuar con la presentación que nos va a compartir el doctor Jorge Cortés, quien es abogado titulado y experiencia en Derecho Laboral Individual y Colectivo, también en Seguridad Social Integral y en Manejo de Personal y Dirección Administrativa. Es profesional especializado con más de 20 años de experiencia en distintos cargos de control, inspección, vigilancia de empresas, sindicatos, aspectos relacionados con derecho laboral, seguridad social integral, ha sido conferencista gremial, asesor, consultor en organizaciones empresariales de derecho laboral y seguridad social y además es coautor de algunos libros como el Manual de Derecho Laboral Individual, la Guía del Inspector de Trabajo, Manual del Derecho Laboral Colectivo, el ABC de los Trabajadores de la Construcción y la calidad de vida y la productividad en las organizaciones. Entonces, con esta preámbulo, pues damos paso al doctor Jorge, quien nos tocará temas como la confidencialidad de la información, la normatividad de ella, historia clínica ocupacional y su normatividad y el manejo de la información derivada de los estudios de riesgo psicosocial. Entonces, doctor Jorge, es tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la amable invitación. De verdad que para mí es un gusto conversar con ustedes sobre estos temas de tanta actualidad, ¿no?, que generan tanta polémica. Y bueno, que en algunos casos pues no se le ha dado realce
enredarse que verdaderamente tiene el factor de riesgo psicosocial. Y realmente yo sí celebro que se le esté dando el lugar que le corresponde, porque definitivamente pues es una necesidad sentida, indiscutiblemente. Bueno, eh, lo primero que tenemos que aclarar es que vamos a referirnos a los aspectos legales de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con los factores de riesgo psicosocial. El tema es bastante amplio. Voy a tratar de resumirlo, empezando por la matriz legal con relación al factor de riesgo psicosocial. No es muy común encontrar normas de la Constitución política dentro de la matriz legal en las organizaciones. Sin embargo, pues en un país digamos, toma como referencia la Constitución política, pues necesariamente tenemos que partir de esas normas. No damos por hecho o no podemos dar por hecho de que realmente se conocen, porque pues, lo mismo podríamos aplicar o entender con respecto a las demás disposiciones. Entonces, sí es muy importante que en la matriz legal se incluyan artículos como, por ejemplo, el 13, que habla de la igualdad, inclusive antes de suscribir el contrato, en los procesos de selección a la gente hay que tratarla en condiciones de igualdad. El artículo 15 nos habla de la intimidad personal, el buen nombre, igual que la intimidad familiar. Recuerden que es uno de los bienes jurídicos protegidos por la ley 1010 de 2006 sobre el acoso laboral. El artículo 16 nos habla del libre desarrollo de la personalidad. En el proceso de selección se nos presentó una persona, de pronto no utiliza la vestimenta, no tiene la fisonomía, no tiene los ademanes, que nosotros, digamos, estamos referenciando, dando por hecho que debemos tenerlos todos. Entonces, este interesado, este aspirante a ocupar un cargo en la organización desentona un poquito cómo debemos abordarlo desde antes, inclusive de que sea trabajador, qué pasa si lo discriminamos por esa razón, etcétera, etcétera. Los artículos 18 y 19 nos hablan de libertad de cultos, de la conciencia. Sabemos que la objeción de conciencia se puede dar cuando realmente mis íntimas convicciones me están imposibilitando que actúe de una manera o de otra, ¿cierto? La objeción de conciencia tiene aplicación plena en la libertad de cultos también. A veces se discrimina por pertenecer a un culto o al otro. A veces se le exige trabajar a las personas en jornadas en donde de pronto para su fe no corresponde trabajar ese día. Por ejemplo, el caso de los adventistas que no trabajan los sábados. Bueno, al Señor le estamos exigiendo que preste sus servicios el sábado. Y puede objetar conciencia y es perfectamente válido. De igual manera, el artículo 25 nos habla del derecho a escoger profesión, trabajo, especialidad, pero que debe ser digno, en condiciones dignas y justas. Este es otro de los bienes jurídicos que se protegen en la ley 1010. Y el artículo 53, que es un poco más conocido, nos habla de los principios constitucionales que deben orientar una legislación laboral como la nuestra: la igualdad de oportunidades, la primacía de la realidad, en la limitación que tienen las partes de consensuar los derechos de los trabajadores porque son irrenunciables, la protección a la maternidad, por ejemplo, la protección a los sectores vulnerables de la población, etcétera, etcétera. La ley novena del 79 también nos ambienta el tema, especialmente en el título tercero que se refiere a seguridad y salud en el trabajo, y entra a señalar cuáles son los deberes y las correlativas obligaciones de los protagonistas en el proceso productivo y de las autoridades encargadas de la vigilancia y control en el sistema de riesgo laboral, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. La resolución 1075 nos da la pauta para la elaboración de las políticas que debemos adoptar en las organizaciones en materia de desestímulo o prevención del consumo. Yo hablaría más de fomento del consumo responsable. Este es un instrumento bien interesante que articulamos hoy por hoy con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La resolución 2358 del 98, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental, pues nos da unas pautas para que definitivamente la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental sean el común denominador en una organización, ¿cierto? Porque no solamente debemos visualizar a la persona desde el punto de vista eminentemente físico, sino también mental.
La ley 1010, que nos habla de las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, pues nos empieza por definir el acoso, cuáles son los bienes jurídicos que se protegen, cuáles son las modalidades del acoso, indiscutiblemente, muy articulada con seguridad y salud de trabajo, es la desprotección laboral cuando aboco al trabajador a realizar una actividad sin ofrecer en las condiciones de seguridad que necesita. La resolución 734 que nos dice cómo debe ser el capítulo que debemos incluir dentro del reglamento de trabajo de la organización para desestimular, para sancionar y para abordar el tema del acoso laboral y otros hostigamientos. Nos da la pauta para la integración de los comités de convivencia que tienen un espacio tan importante en el escenario laboral. Nuestra recordada 2346 de 2007 sobre el tema de las evaluaciones médicas, que tiene que ver indiscutiblemente con referentes tan importantes como la batería de instrumentos, pues nosotros recordamos que esos cuestionarios, en general todos los protocolos alrededor del tema psicosocial, están caracterizados por la reserva. Debe haber un consentimiento informado, como lo decía el doctor Marlon Montenegro, pues no es solamente cumplir el requisito y de pronto redactar un documento muy bien hecho, sino lo más importante es explicarle al trabajador por qué se está aplicando o se están aplicando esas pruebas, cuál es el objetivo, porque tenemos que presumir o entender que el trabajador no conoce digamos, la verdadera dimensión del tema, y pues obviamente estas son pruebas invasivas, y afectan la intimidad de la persona, y por eso pues la ley es tan celosa, porque entendemos que constitucionalmente, como lo decíamos antes, pues se protege en Colombia el derecho a la intimidad, y pues la persona tiene derecho a que se le respete, ¿cierto? Pasamos a la 2646, conocidísima por nosotros. Se refiere al tema de responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención e intervención en materia psicosocial. Tiene la gran virtud de que habla de las medidas preventivas y correctivas en el tema de acoso laboral, y pues da unas pautas importantes para la calificación del origen. Plantea algo muy interesante, y es lo que tiene que ver con la calificación, pues los diferentes agentes del sistema, llámese en este caso empleador, tiene que suministrar una información para lo que los equipos multidisciplinarios de EPS o ARNs que califican en primera oportunidad, o las juntas de calificación de invalidez en primera y segunda instancia, pues entren a determinar si la patología corresponde a la exposición de un factor de riesgo psicosocial o no. Aquí el empleador tendría que dar los elementos, tendría que dar la información, y si no ha hecho la tarea, pues se puede admitir la reconstrucción, y obviamente viene el equipo multidisciplinario de las EPS o ARLs o la Junta, tienen que poner en conocimiento del ministerio, digamos, el incumplimiento de esa tarea por parte del empleador para que se impongan las sanciones. Pero definitivamente acá, pues lo que se busca es a toda costa que se proteja al trabajador. Y a mí me encanta la visión antropocéntrica de todas estas normas, porque definitivamente el centro, el punto neurálgico acá es el trabajador, y eso es innegable. La 1562, que se refiere a, digamos, a la nueva contextualización de la salud ocupacional, abordándola como sistema de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Reitera el concepto de accidente de trabajo, de la enfermedad laboral, y obviamente, pues, sobre todo en este aspecto de la enfermedad laboral, pues se complementa de manera muy coherente con la tabla de enfermedades laborales, a la que se refería la doctora Marta hace un momento, en donde definitivamente aquí lo importante es establecer si el detonante de esa patología fue definitivamente la exposición a un factor de riesgo psicosocial. Las resoluciones 652 y 1356, que se refieren a uno de los protagonistas en este tema, que son los comités de convivencia,
De pronto la labor de los comités se ha subestimado mucho, prácticamente es asumido como apagar incendios. No, si nosotros revisamos la 2646 nos dice que la actitud de estos comités pues debe ser un poco más proactiva, ¿no? Indiscutiblemente pueden de pronto recomendar que la organización dinamice el tema alrededor, por ejemplo, de la resolución pacífica de conflictos, la comunicación asertiva, la sensibilización sobre el daño que se genera cuando hay un acoso. Entonces, me parece que nosotros en las organizaciones estamos subestimando en los comités de convivencia y simplemente en muchos casos se da como un checklist, pero en estricto sentido me parece que la función es bastante importante, es muy trascendente y definitivamente sigue insistiendo en que la ley en Colombia en este tema tiene una visión antropocéntrica. De la misma manera, la ley 1566 establece las normas para garantizar la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Pues ustedes saben que un criterio para la vigilancia epidemiológica es, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas o el recurrente consumo de bebidas alcohólicas, al igual que el ausentismo, por ejemplo, o las situaciones de acoso. La ley 1616 marca un hito bastante fuerte. Esta ley de salud mental insiste en diferentes artículos en la necesidad de que dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones públicas o privadas, pues se establezcan acciones, derroteros y protocolos en general que le apuesten a prevenir las patologías mentales, ¿no? Y promover la salud mental. Entonces me parece a mí que marca un hito bastante importante e indiscutiblemente pues se desarrolla a partir de los sistemas de gestión. Hay un procedimiento para la autorización para elaborar horas extras. Nosotros sabemos que de conformidad con el artículo 162, numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo, pues cuando una empresa necesita imponer a sus trabajadores horas extras, debe pedir una autorización al Ministerio de Trabajo. Pues esa autorización no simplemente es un checklist, es una formalidad, no. No, hoy por hoy se exige una certificación de la ARL en donde se establezca claramente si la sobreexposición al factor de riesgo va a incidir en su salud, ¿cierto? Entonces, aquí la ARL, como actor del sistema, digamos, entra a asumir un rol diferente, no pasivo, sino totalmente activo, porque además de la solicitud que eleva el representante legal de la organización ante el ministerio para que éste le autorice elaborar horas extras, pues debe afixar la certificación en donde definitivamente la ARL nos diga si puede haber de pronto una vulnerabilidad por exigirle al trabajador que elabore más horas de las que están establecidas por ley como jornada ordinaria. Entonces, no simplemente es un requisito, sino que me parece a mí que aquí se está priorizando la salud del trabajador. En mi decreto 1507 de 2014, a través del cual se expide el manual para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, pues insistiendo en la posible afectación de los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, perdón, o mental. Entonces aquí, en este decreto, pues observamos que se amplía la posibilidad de que los equipos multidisciplinarios o las juntas entren a calificar una patología no ya dentro de las tradicionales que se manejaban antes, sino hoy por hoy se amplía la posibilidad y se da un cubrimiento para que de pronto la patología pueda ser incluida como labor. Nuestro decreto 1072, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, pues indiscutible aborda los diferentes tipos de riesgo, dentro de ellos el psicosocial, y pues me parece a mí que entra a validar todos estos conceptos que estamos analizando. La 312, que dentro de los estándares mínimos, por ejemplo, nos exige a las organizaciones acreditar que se integraron los comités, que se están
reuniendo con la periodicidad que establece la ley, que están presentando los informes, es decir, que están asumiendo una posición activa. La circular 064 del 2020, en donde digamos que se congeló la aplicación de la batería por la emergencia sanitaria, la ley 2101 de 2021, donde se reduce la jornada laboral y la incidencia que tiene en el mejoramiento de la calidad de vida y ver que el trabajador no solamente es trabajador, sino que asume otros roles dentro de la sociedad como padre, como hermano, como abuelo, como cuidador. La resolución 3077, que tiene la virtud de referirse a todos estos temas de riesgo psicosocial, cuando en uno de las líneas, la que tiene que ver con la transversalidad de la seguridad y salud del trabajo en las políticas públicas, exige a los diferentes actores corresponsables que participen dentro de la promoción y la prevención de todas estas afectaciones generadas por el tema psicosocial. Nuestra resolución 2764, que adopta la batería, pues insistimos en la periodicidad, insistimos en la intervención. Definitivamente sí, me parece que la razón de ser de todos estos instrumentos es que haya verdaderamente acciones, que hayan derroteros que se desarrollen en la organización en aras de apostarle al mejoramiento de la calidad de vida y ofrecer un trabajo seguro y saludable, como lo exige la OIT, y que además lo ha incluido como uno de los principios fundamentales en el trabajo en la reunión del año pasado. La desconexión laboral, esta ley tiene la virtud de que tipifica como acoso laboral, por ejemplo, el que le enviemos mensajes a los trabajadores en jornadas no laborales. Esta partecita no tiene que ver con la matriz legal, pero pues realmente a mí sí me parece importante. La Corte Constitucional en esta oportunidad, en el año 2021, a raíz de un caso específico, conminó al Estado colombiano para que adelante las acciones indispensables para lograr la ratificación del convenio 190, que como nosotros sabemos de la OIT, da unos parámetros mucho más importantes, más trascendentes, empezando porque incluye a los trabajadores independientemente de cualquier forma de contratación, como sujetos que deben ser protegidos en su vida, en su salud, en su seguridad, en su tranquilidad, y por eso pues ponderamos especialmente ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, repito, cuando entró digamos, a abordar un tema puntual, interpartes, pero que aprovechó la oportunidad para decirle: gobierno colombiano, por favor, gestione de manera urgente la aprobación del convenio 190. Nosotros, como colombianos, como país, formamos parte de la OIT y pues definitivamente sí, lo que señale la OIT, lo que paute la OIT, definitivamente sí debe tener algún compromiso para el Estado colombiano, porque de nada sirve que el Estado esté formando parte de ese organismo internacional si realmente pues las recomendaciones, como en este caso, de adoptar este convenio, pues pasan de largo y no tienen una aplicación práctica. Por cuestiones de tiempo, por favor me disculpan la rapidez en que abordamos el tema, pero bueno, ahora viene una sesión de preguntas y respuestas y ojalá podamos colmar la expectativa de los participantes. Muchísimas gracias por la atención y bueno, finalizo mi intervención. Muy amables. Gracias, doctor Jorge. Qué pertinente, qué importante toda la información que nos acabas de compartir. La verdad, cuando uno piensa en todos estos temas, no alcanza a imaginar todo lo que se ha trabajado en tan pocos años, porque si uno va a ver, en realidad esto es muy reciente. Y pues sí hay bastante y además muy importante para profundizar. Cada tema nos podría dar fácilmente una completa especialización adicional. Entonces eso quiere decir que ni siquiera solo un diplomado de 120 horas, sino que tocaría más de 360 horas en cada uno de estos temas. Así que muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver,
todas las personas que nos acompañan el día de hoy, nuestros tres expositores conocen de manera muy amplia, pero más allá, profunda, todo lo que tiene que ver con el trabajo en las organizaciones y por ende los riesgos psicosociales a los cuales pues cada trabajador puede estar expuesto y sobre lo cual se pide y se solicita especialmente que el gremio de los psicólogos esté presente y que los profesionales en psicología cada vez lo sean más y cada vez conozcan más, porque la responsabilidad realmente es amplia. En este punto sería interesante, entonces, si quieres otra cosa, mi querida doctora Angélica, pero en este punto tal vez podemos abrir, nos quedan tal vez poco menos de 45 minutos para abrir espacio de preguntas. Pueden levantar la mano, activar su micrófono y les vamos dando paso a cada uno para que nuestros profesionales especialistas en estas áreas puedan ir tomando la opción de responder. ¿Estamos de acuerdo, mi doctora Angélica? Luz Dani, sí, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes que han sido maravillosos y que nos han dado un abanico de posibilidades para el análisis. En este orden de ideas, resaltar que la labor del psicólogo, que si bien es el cuidado por la salud mental de la población trabajadora, en este caso de los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, está transversalizada por toda la parte normativa y por supuesto, como también dicen los abogados, que desconozcamos la norma no nos libra de la culpa. Así que para nosotros es muy importante hoy que nos hayan dado pues todo este panorama y que a partir de acá podamos generar una serie de preguntas, de análisis que nos permitan pues mejorar y que nos permitan fortalecernos como gremio. Creo que ya tenemos una pregunta por acá en el chat y también tenemos a Nelson que nos ha levantado la mano. Entonces, Correcto. Sería prudente en este momento, tal vez para un buen desarrollo, decir que en las participaciones, por favor, no se tomen más de 1 minuto y lo mismo, pues máximo 2 minutos en las respuestas cada uno de nuestros invitados. Entonces, ¿te parece que damos la palabra a Nelson y luego leemos la pregunta del chat? pues no, yo pienso, creo que Al primero revés. Bueno. creo que primero escriban la pregunta y en aras, pienso yo, de justo el tema del tiempo, yo preferiría, invitaría a Nelson incluso a que la escribiera, por 2 razones, porque creo que podemos ser más sucintos, por un lado, y por otro lado, por si de repente no alcanzamos a responder todas las preguntas hoy, que nos quede en el chat y nosotros les responderemos a vuelta de correo las preguntas que planteen hoy acá en el chat. Entonces, súper importante que las pudieran escribir. Entonces, sí, leamos esta primera pregunta e invitar a Nelson muy amablemente para que nos plantee la pregunta por el chat. Bueno, aquí está Jennifer Ávila, quien plantea lo siguiente. Como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo actuamos con respecto a la entrega de resultados, entre paréntesis, de la batería? Entregamos nombres y dominios afectados para que el profesional que realice la intervención, queda pregunta, o cómo sabe él qué dominios intervenir y qué trabajadores. ¿Es clara la pregunta? Sí, pero yo creo que esa pregunta tal vez la pudiera responder mejor Martica y inicialmente, y si el doctor Marlon o el doctor Jorge quieren reforzar, también bienvenidos, y yo también podría aportar. Bueno, entonces, doctora Marta.
Yo diría que empieza Angie. Bueno, voy a detenerme entonces un poquito en la pregunta, y es, ¿cómo actuamos con respecto a la entrega de los resultados? ¿Entregamos nombres o dominios para que el profesional realice la intervención? Entonces, yo voy a empezar diciendo que hay que pensar en dos cosas. Uno es que claramente nosotros estamos haciendo una promesa al trabajador y es la confidencialidad de la información. Pero, por supuesto, eso tiene salvedades y las salvedades obedecen a para qué voy a utilizar o transmitir esa información a un tercero y si eso es indispensable de hacer. Yo creo que si de lo que se trata es de priorizar los factores de riesgo, específicamente las dimensiones, es innecesario decir los nombres de los trabajadores. Si lo que quiero es que se practique, en cambio, un monitoreo en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica, porque estos trabajadores están en un riesgo importante o alto, tienen ya una caracterización de ser un caso sospechoso, un caso probable, por supuesto, esto ameritará que facilite los nombres del trabajador, y esto sí, y solo sí, se lo facilitaré al personal de salud, es decir, es porque esa información es necesaria para poder hacer la vigilancia epidemiológica. Pero si lo que quiero es hacer promoción, prevención e intervención, yo ahí no necesito mencionar los nombres de los trabajadores. Yo lo que necesito es decirle a la empresa cuáles son las dimensiones que están priorizadas, y eso en razón de la magnitud o los índices de asociación si se hizo por asociación. Es mi postura, te dejo a ti, Martica, para que lo complementes. Bueno, todos saben que yo soy un poquito rebelde en este tema, pero conforme lo decía el doctor Jorge Cortés, finalmente y desde los principios deontológicos, lo que debo es proteger al trabajador. Y cuando desafortunadamente ya en algunos análisis hacia atrás, desafortunados, los datos se entregan a profesionales en seguridad y salud en el trabajo que no son personal de salud, ¿cierto? No se gestionan de forma adecuada. Nosotros tenemos dos legislaciones muy importantes en Colombia y ahí pues enseguida me aportarán y me apoyarán los abogados, pero nosotros nos regimos en la parte de historia clínica ocupacional por la resolución 2346 del 2007, donde es específica, súper clara, en que los datos de los trabajadores que en ese momento se vuelven pacientes no son debidamente o no se pueden compartir con personas que no sean personal de salud especialistas, o sea, médicos especialistas, psicólogos especialistas o fisioterapeutas especialistas en caso de que tengamos alguna articulación relacionada con los riesgos osteomusculares. Entonces, desde mi punto de vista, Angélica, y como lo hemos conversado, no se deben compartir nombres, ni cédulas, ni nada, dado que además también estos datos están cubiertos por el habeas data y por la ley de protección de los datos privados. Entonces, me parece que es una de las grandes falencias y de los grandes errores que estamos cometiendo hoy los psicólogos y que no deberíamos volver a hacer. Yo no sé si aquí el doctor Jorge o también el doctor Marlon quisieran acotar algo con relación a esto que hemos planteado. Gracias. Sí, como lo decía la doctora Marta, pues esto tiene que ver con protección de datos personales, con una salvedad. La ley 1581 de 2011, orgánica de la protección de datos personales, nos señala en el artículo 5º que hay unos datos especialmente sensibles, porque tienen que ver con la intimidad y el uso inadecuado puede generar discriminación. Por ejemplo, la pertenencia a sindicatos, por ejemplo, temas de la salud. Entonces, indiscutiblemente, aquí, digamos, nos volvemos reiterativos en la necesidad de que se conserve el sigilo. Máxime si la resolución 2764, cuando se refiere ya a los informes, nos dice los individuales
forman parte de la historia clínica, cuya custodia está en poder del médico especialista en seguridad y salud del trabajo y del psicólogo. Y los informes consolidados forman parte del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, pero solamente para acciones de promoción y prevención. Entonces, digamos que esa sería la salvedad. Ahora, con respecto a las sanciones que se pueden generar a partir de la violación de esa reserva, pues como lo decía el doctor Marlon, pues entendemos que, bueno, el tribunal deontológico asumirá las investigaciones si quien pasó por alto esa reserva es el psicólogo, pero si quien pasó por alto es una persona ajena, distinta al psicólogo o al médico, pues ya la investigación la asumiría la Superintendencia de Industria y Comercio, y nosotros observamos en esta ley 1581 que las sanciones son bastante importantes porque pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos. Entonces son situaciones bastante fuertes, fuera de las acciones de tipo civil o de tipo penal que se pueden llegar a generar. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Doctor Marlon. Bueno, no, a la discusión quiero aportarle una sentencia de 1996, que es la 073, donde la Corte estableció dos términos que debemos de tener en cuenta: el divulgar y el revelar. A nosotros se nos permite revelar la información, y revelar tiene la noción de poder transmitir esa información a otra persona que tiene la misma obligación de custodia del secreto profesional, ¿sí? O sea, yo puedo compartir esa información, y de hecho, dentro de las doctrinas, que es la del consentimiento, uno debe dejar establecido y debe dejarle claro al usuario que es posible esa situación. Lo que no se permite es divulgar, que es que yo salga de la consulta y me siente en la esquina, en la cafetería, y me ponga a hablar con los demás trabajadores, violándole los derechos. Entonces, recordemos los principios deontológicos. Y entonces también vamos a tener en cuenta cuál es la necesidad de revelar esa información, porque el caso es particular, ¿sí? Si yo digo, oiga, he evidenciado que a partir de esa información se debe actuar porque es que el trabajador está enfermo, y si yo digo, no, pues no digo nada porque tengo que guardar el secreto, pero se me va a enfermar luego, yo digo, ¿cuál es el mal menor? Ahí es donde tengo que plantearme desde los postulados deontológicos. Era lo que quería aportarle a esa pregunta. Muchas gracias, doctor Marlon. Como ven, una sola pregunta y todo lo que ha generado en respuesta, que esperamos haya quedado en satisfacción la información para nuestra querida participante. Tenemos varias preguntas, pero no sé si me permiten leer lo que escribió Nelson, que fue la primera persona que levantó la mano, y posterior a ello, entonces leeremos a la otra persona, Maritza creo que era, y luego los otros intervinientes. Nelson manifiesta: buenas noches, mi pregunta está relacionada con la anterior, porque es una inquietud que he encontrado muchas veces. Sin embargo, me parece importante poder hacer acompañamientos a las personas que evidencian niveles de estrés. Y en esa medida, de igual que se hace con los exámenes de ingreso, es posible entregar el listado argumentando que se trata de una entrevista de profundización, pues por supuesto, tal vez, sin vulnerar la confidencialidad, solo mencionar que requieren atención. Podríamos decir que ya en esto dilucidaron con las respuestas anteriores o agregan algo. No, yo les quisiera complementar en algo. ¿Cómo lo hago yo? Pues digamos que no es una de las mejores prácticas. Yo expreso en la organización cliente, ¿cierto?
que la gestión del riesgo psicosocial tiene un ciclo PHBA, donde en la parte del planear hago el diagnóstico, el estudio de diagnóstico donde aplico la batería, se aplican las pruebas de personalidad, se aplican las pruebas de estilos de afrontamiento y la prueba de clima y cultura. Se sacan datos correlacionales y se entrega el estudio diagnóstico. Una vez identificamos en ese estudio diagnóstico los factores de riesgos psicosociales y esas interacciones, con base en ello y teniendo en consideración que cuando tú estás en el planear, has pedido previamente, has accedido a la información, ¿cierto?, de los trabajadores. En esa información de los trabajadores debe venir la cédula, el correo y el teléfono para que tú los puedas contactar en caso de la intervención. Si te salen con un altísimo riesgo de estrés, si te salen con un riesgo muy alto intralaboral, lo primero que yo hago es hacer la entrevista de profundización, como nos lo dice el manual de la batería de riesgo psicosocial, y adicionalmente se recomienda al empleador hacer unos análisis de puestos de trabajo para el cargo. En ningún momento estoy revelando para qué persona es, ¿cierto? Una vez se identifican esas entrevistas de profundidad, el análisis de puesto de trabajo, y se identifica que con base en ese análisis de puesto de trabajo hay enfermedades relacionadas en el decreto 1477, se establecerá entonces un análisis de puesto de trabajo de profundización donde se determinen enfermedades de origen del estrés, se saque la probabilidad y se sacarán una serie de recomendaciones para todas las personas que están en ese cargo, sin revelar datos, apellidos, nada. Si ya este análisis de correlación y después de que has hecho la gestión con esta persona y esta persona ha, ¿cierto?, obtenido también los beneficios de rehabilitación, al cabo de unos 3 meses no ha tenido mejoría, se vuelve a hacer una entrevista de intervención en crisis y ya se remite a su IPS de seguridad y salud en el trabajo para que continúen allí las valoraciones de diagnósticos relacionados con profundización en neurocognitivos, si tienen pérdidas de memoria, si tienen pérdidas en los diferentes aspectos de los riesgos biopsicosociales. Pero lo que quiero enfatizar es, para mí, la gestión del riesgo psicosocial, tal como nos lo dice la ISO 45003 y de mis experiencias vividas en Chile, que tenemos otra gran variedad de instrumentos allí, la mejor práctica es hacer todo el ciclo PHBA completo, de forma que tú puedas trabajar de forma interdisciplinaria con los médicos, como nos lo pide el protocolo de determinación de origen del estrés, y hacer un plan de mejora con el experto relacionado en el sistema de gestión. Todo va a estar orientado a los riesgos, pero no tenemos allí que revelar particularidades de nombres ni apellidos. Gracias, doctora Marta. ¿Alguien, el doctor Marlon o el doctor Jorge, quieren agregar algo? ¿O está? Por mi parte no, gracias. De Gracias, mi doctor. parte tampoco. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos con otra pregunta, a ver si las alcanzamos a leer todas o por lo menos 2 más. Esta es de Diana Roldán. Ella dice, pues primero que gracias por compartir sus conocimientos y tiene 2 inquietudes. La primera, el consentimiento informado que se maneja desde el área psicosocial debe contener las obligaciones del trabajador desde el decreto, desde el trabajado, perdón, desde el decreto 1072, y qué oportuno puede ser mencionar que la empresa no se puede comprometer con las afecciones de salud adquiridas en el trabajo. ¿El doctor Jorge o el doctor Marlon o la doctora Marta? ¿Quién quiere comenzar con esto? Pues si me permiten, Por favor. gracias. Pues bueno, definitivamente aquí entendemos que es el sigilo, es la reserva, el común denominador. Me parece a mí que hay que ambientar el tema, porque si no lo ambientamos,
pues de pronto se puede generar mucha prevención por parte del trabajador y puede darle un cúmulo de interpretaciones. Entonces, entrar con la reiteración de sus obligaciones, por ejemplo, dar información veraz sobre su estado de salud. Esa es una obligación recurrente en el 1295, en la 1562, en todas las normas. Entonces ya me parece a mí, siendo abogado, me parece que eso genera mucha prevención, como que no nos está ambientando. Se supone que ese ejercicio lo hemos debido hacer en la inducción y en la reinducción. No es el momento. No es el momento de decirles que por ley, no, 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 venga, definitivamente, usted es importante, la ley y todo lo que se maneja en esta empresa, todas las políticas, todos los sistemas de gestión, no solamente el de seguridad y salud en el trabajo, sino el de gestión de responsabilidad social, por ejemplo, y todos los demás sistemas de la empresa, pues deben estar armonizados y le apuestan a la preservación de su salud, de su vida, porque tenemos una mirada antropocéntrica. Aquí el ser humano es el centro. Entonces queremos que esté bien, nos preocupamos por su salud, queremos saber cómo está su salud mental. Para eso le vamos a aplicar unos instrumentos, vamos a indagar no solamente por la parte laboral, sino la extralaboral, los estilos de afrontamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a medirlos porque es por su bienestar, es por su tranquilidad. Yo lo asimilo a cuando, por ejemplo, en la inducción le decimos a las señoras, sobre todo en edad fértil, venga, por favor, no se les olvide comentarnos sobre siquiera la sospecha del estado de embarazo, no para que de ello dependa su estabilidad o su permanencia en la empresa, sino es para protegerla, porque de pronto el factor de riesgo al que usted va a estar expuesta, pues le puede generar una afectación a su salud, y no solamente a su salud, sino a la del niño. Entonces, guardando las proporciones, a mí me parece que lo que se debe buscar en el consentimiento informado es que haya un voto de confianza, un voto de correspondencia entre las partes, entre las dos fuerzas que convergen al proceso productivo. Entonces, me parece a mí que el momento de hacerle ver qué dice la ley es otro, totalmente distinto. Aquí tenemos es que buscar que el trabajador nos dé su consentimiento, porque si no nos da el consentimiento, definitivamente no podemos proceder. Entonces, de entrada, me parece que reiterarle lo que dice la ley, me parece que no es lo más afortunado, al menos en mi experiencia personal no lo hago. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Bueno, en el caso Ay, deontológico. te dejo Ok, de todas no. formas si te sirve la imagen. Ok, listo. Bueno, desde el punto deontológico, hay que concebir, o más bien hay que desmitificar la creencia de que el consentimiento informado es un estándar, un documento físico, un papel estandarizado, ¿sí? Nosotros creemos que el consentimiento como tal debe ser una manifestación libre, espontánea y clara, donde el psicólogo dé la información al usuario para que éste tome la decisión y permita la actuación del psicólogo. En ese sentido, los elementos mínimos que debe tener ese consentimiento, pues aparte de ser claro, detallado, los procedimientos, las técnicas, los instrumentos de evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, los posibles resultados, perdón, los posibles efectos colaterales, cuáles van a ser los resultados, qué se va a hacer con esos resultados, cuáles son las alternativas que se podrían plantear. Y en ese ejercicio de explicarle al usuario, pues de una manera comprensible, de una manera que él tenga claridad meridiana de qué es lo que se está exponiendo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, cuál es el alcance, hasta dónde le autoriza a usted para levantar, por ejemplo, el secreto
profesional. Y una vez pues se haya dado eso, pues no exista ningún tipo ningún vicio en el consentimiento. Vicios como que está coaccionado, vicios como por ejemplo menores de edad y cosas sucesivas. Y aquí es bien importante tener en cuenta que cuando hablamos del consentimiento informado como un documento, lo estamos entendiendo de acuerdo al artículo 243 del Código General del Proceso. Usted puede tener un consentimiento y es válido procesalmente a través de un audio de WhatsApp donde usted le explica todas las situaciones, contempla todo lo mínimo del consentimiento y el usuario de manera libre, espontánea y voluntariamente le da ese consentimiento. Tan así que también es posible que él revoque ese consentimiento, porque a la larga el dueño de la información no va a ser la empresa. El dueño de la información siempre va a ser el usuario. Y a él hay que decirle que esa información que se va a recolectar, pues en el ánimo del proceso de la seguridad social, de la seguridad en el trabajo, y pues obviamente van a estar involucrados otras personas. Entonces es importante, y eso lo desarrolla la doctrina 3 de tribunales al respecto de cómo poder mejorar. Y vuelvo y lo digo, que la gente, que el usuario tenga la claridad meridiana de qué es, para qué es y a qué se expone. Más que firmar un documento, ahí el 243 dice que pueden ser fotografías, pueden ser grabaciones magnetofónicas y una serie de elementos que constituyen un documento. Gracias, doctor Marlon. La doctora Marta quería agregar algo. Sí, bueno, les acabamos de pasar por el chat a todos los participantes este documento que ha sido base desde el 2015, ¿cierto?, para el diseño y validación de las listas de chequeo de lo que debe tener un consentimiento informado. Entendiendo que desde ese punto de vista, desde el ciclo PHBA, ¿cierto?, nosotros debemos, y conforme nos lo dice la resolución 3100 de habilitación para los servicios de consulta externa, cualquier tipo de consulta externa, en este caso psicología, cuando hacemos entrevistas de profundización, cabe dentro de ese rubro y es, debemos hacer un consentimiento informado por cada una de las actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un consentimiento informado para las pruebas de personalidad, hay un consentimiento informado diferente para la batería de riesgo psicosocial que digamos está más estandarizado porque el mismo manual lo propone. Hay un documento de consentimiento informado para el análisis de puesto de trabajo básico, hay un consentimiento informado para el análisis de puesto de trabajo para la determinación de origen de enfermedades del estrés, donde avala al médico y al psicólogo, porque pues los dos son participantes para sacar esa probabilidad. Y diríamos que hoy día, con las nuevas resoluciones de rehabilitación, todos los trabajadores que en determinado momento se convierten en pacientes, pues tendrán que tener un consentimiento informado por cada una de las etapas y eventos que tomen en la rehabilitación. Si van para un proceso de evaluación y mejoramiento de sus condiciones cognitivas por pérdida de la memoria por solventes, por decir algo, tendrá que hacer un consentimiento informado avalando esa rehabilitación para el médico neurólogo. Ahora tendrá que hacer un consentimiento informado para que le tomen una tomografía. Todos los procesos radiográficos en Colombia tienen que tener un consentimiento informado. Lo mismo que los procedimientos médicos, cirugías, etcétera. Que todo eso pues está establecido como nos lo dice la resolución 3100 y que viene pues desde allá, desde la ley, ¿cierto? 1122 del 2007 y de los decretos complementarios de los temas de habilitación en salud.
que son los que nos permiten tener un retos, y por eso es que nosotros tenemos, al tener retos, tenemos que tener en paralelo, pues evidentemente previo para sacar el retos, una tarjeta profesional, un número de licencia profesional como psicólogos que se complementa, ¿cierto?, con la tarjeta profesional o con la licencia de, ocupacional de seguridad y salud en el trabajo, que te habilita para hacer intervención en ese rubro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veo que las preguntas han aumentado, entonces tal vez el tiempo no nos va a dar. Sin embargo, es posible que ya se hayan dado algunas respuestas. Leemos una más, doctora Angélica. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y bueno, por ahí alguien preguntó acerca de un instrumento y otra persona le contestó algo. No sé si viste eso, doctora Angélica, pero para que se tenga en cuenta. Dice Maritza que, ¿sí? Cosita más, Luz Dani, con relación a la pregunta que estableció Diana, estaba Sí. leyendo la pregunta que estableció Diana, ¿cierto? Sí, no, la anterior, la que están respondiendo es la de Jennifer. Ok. Diana fue antes. Ok. Diana Roldán, es que hablaba del consentimiento, bueno, y ponía algo ahí, pero si no era esa, entonces continuemos. No, ahora Maritza habla de que si cuando ya se realizó la intervención de apoyo psicosocial a los trabajadores y, por ejemplo, como en un espacio de escucha o contención emocional, ¿es válido realizar un consentimiento informado grupal? No sé qué. No, evidentemente la legislación no indica consentimientos informados grupales. Cuando estás invitado al taller, yo diría que en la primera instancia das una aceptación personal para participar en ese espacio de focus group, por decirlo así. Ok. ¿Sí? ¿Queda respondido? ¿Algo más que quieran agregar a esto? ¿O está Sí, clarísimo? bueno, no mentiras, el doctor Marlon, que es el ponente. Sí. Bueno, aquí la regla general es que toda actuación del psicólogo debe estar mediada por el consentimiento informado. Sin embargo, hay excepciones. ¿Sí? Una atención en crisis. Claro. Es imposible en una atención en crisis decirle al usuario, al paciente que está en crisis, oiga, venga, ¿me da su consentimiento para intervenir? No, pues uno tiene que actuar. ¿Sí? En las emergencias, una emergencia, un desastre, un terremoto. ¿Recuerdan ustedes el caso Mocoa? Muchos colegas se desplazaron a hacer acciones de DAN en salud mental y trabajo psicosocial para la población vulnerable. Obviamente, en este tipo de escenarios, cuando son de atenciones ya de urgencias, crisis, inesperados, pues no va a ser un criterio. Obviamente, cuando uno hace el registro, nosotros en términos generales llamamos registro de las intervenciones psicológicas, de atenciones psicológicas. Uno coloca los motivos por los cuales tomó la decisión, pero de entrada, en este caso grupal, es una contención emocional, no daría lugar a un consentimiento. Ya per se, el hecho de participar en el grupo está el consentimiento. Gracias, doctor Marlon. ¿Está claro o algo más quieren agregar? ¿Está bien? Bueno. Jennifer agregó algo, que fue la persona a la que le respondieron antes, y dice, si no se entregan los datos de los trabajadores con riesgo alto, ¿cómo sabe la empresa qué empleados debe intervenir entonces? ¿Interviene a todos los trabajadores o qué proceso se debe realizar? Sí, pues como decíamos, el profesional, ¿cierto? El profesional que empieza el ciclo diagnóstico debe hacer todo el ciclo PHBA. No nos podemos quedar en el planear, debemos hacer el diagnóstico y la parte de intervención y mejora continua. Es que creo que ahí es donde estamos
desafortunadamente malentendiendo la gestión del riesgo psicosocial, porque hacer la gestión del riesgo psicosocial no es solamente aplicar la batería o sacar el estudio diagnóstico, es poder hacer las pautas pre-test y post-test para que el ambiente de trabajo mejore, ¿cierto? Para que evidentemente los trabajadores queden habilitados, con competencias, protegidos, con sus mejoras en sus estilos de afrontamiento. Y pues tú, como conocedor de esos resultados, debes ser el que gestione todo el ciclo. Voy a complementarlo. Sí, Sí. dale por favor, doctor. Aquí es claro mencionar que la empresa no necesita conocer la información individual del trabajador, como lo mencionamos antes. Y como lo establecen también los principios deontológicos, tenemos que pensar en el bienestar del trabajador y la no maleficencia. Así que si yo voy a necesitar pasarle esos datos a alguien, porque se puede dar el escenario que te contrataron para hacer el estudio, pero no para hacer la gestión, esa persona que va a hacer la intervención, el monitoreo o la gestión específica debe ser el psicólogo especialista en salud ocupacional y no es el gerente de la empresa, no es el de talento humano, no es el de seguridad y salud, porque ellos con esa información no van a hacer lo que se necesita. Lo que se necesita es hacer la prevención secundaria o hacer el monitoreo que haya lugar. Así que la empresa podría recibir data, por supuesto, por ejemplo, en términos de prevalencia, que tanta población tiene unas características que requieren monitoreo, pero no decirle es Juan, es Pedro, es María. Esa información solamente la debe manejar el especialista que tiene la competencia para eso. Que en este caso, pues, creo que aquí todos tenemos la competencia para los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para hacer ese tipo de ejercicios, pero no se la pasamos a un ingeniero o al gerente de la empresa. Muy bien. ¿Algo más para agregar o está sustentado? ¿Quedaron bien respondidas? ¿Tenemos espacio para una última? Porque creo que ya el tiempo no nos da. Sin embargo, aclaramos que, en primer lugar, se les pasó la lista de asistencia, el link para que lo diligencien y puedan quedar sus datos y de tal manera pues se pueda dar trámite a responder todas las preguntas que no alcanzamos a abordar aquí. Y también para tener esta información, certificado, dijiste, doctora Angélica. ¿Mm? Sí, súper importante que diligencien la lista de asistencia. Como lo mencionamos en su momento, las preguntas que no hayamos podido responder en este espacio las vamos a consolidar y vamos a enviarles las respuestas a sus respectivos correos electrónicos que en el registro queda. Por un lado. Por otro lado, había una pregunta con relación a las grabaciones y voy a contarles algo con relación a los ejercicios que estamos haciendo de formación, y es que se va a empezar a manejar un blog en la página del observatorio, resultado, digamos, de estos ejercicios donde se plantean algunas preguntas y ahí se les va a dar como respuesta en la página. Y con relación a las grabaciones, también se les va a informar para que ustedes puedan acceder a las grabaciones solamente para las personas que están afiliadas, y para quienes no están afiliados sí podrán, digamos, acceder al blog directamente. Por otro lado, también invitarlos porque en la página del observatorio hay una opción de como pregúntele al experto, así que si tienen dudas con relación a algún aspecto de la evaluación o gestión de los factores de riesgo psicosocial, por allí lo pueden plantear. Nosotros en el observatorio tenemos una mesa primaria que está conformada por expertos en psicosocial, que son personas que han tenido una trayectoria importante en estos temas, y bueno, que se las facilitaremos a ellos para que nos ayuden con las respuestas. Entonces, bueno, creo que con eso ya les di como respuesta también a la pregunta que plantearon de las grabaciones y las preguntas que queden aquí, que se las vamos a responder vía correo electrónico. Si están de acuerdo, leo esta última de Laura Castañeda y ya, con ello. Yo quisiera reforzar un ¿o no? poquito el mensaje de Angélica, Dani, y es, Sí.
los psicólogos tenemos que aprender a ofertar el ciclo de gestión del riesgo psicosocial completo. No ofertar solamente la parte de la valoración o estudio diagnóstico, sino debemos aprovechar hacer todo el ciclo de gestión en un ciclo PHBA común, cómo se maneja en el sistema, porque no nos podemos quedar solamente en parálisis por análisis, estamos facilitando que las empresas se queden en parálisis por análisis y no se haga intervención. Realmente nuestra intervención es lo más valioso y para ahí debemos utilizar pues todos los protocolos que también ya están diseñados por el ministerio y que están muy bien hechos. Ok. Sí, pero con relación a eso, este es el escenario ideal. Ahora bien, se debe favorecer la gestión interdisciplinaria, que por supuesto no la hacemos solo los psicólogos, sino médicos, ingenieros, abogados, o sea, nosotros no nos las sabemos todas, aunque por supuesto podemos coordinar la gestión psicosocial. Hay que trabajar de manera interdisciplinaria para realmente llegar a hacer una intervención en la fuente, que es lo que nosotros queremos, para poder cambiar los niveles de riesgo. Por supuesto, válida la invitación, pero hay que considerar los diferentes escenarios y promover el trabajo interdisciplinario. Muy bien. No sé si leo o no leo la última pregunta porque creo que nos va a tomar tiempo. Entonces todo dependerá de nuestros invitados y también del grupo que está. Si quieren 5 minutos más para responder esta última, las demás sí van a quedar para que se les respondan luego en el bloque que nos están comentando. Nos pueden poner una manito arriba o algo si quieren que la respondamos o cerramos la sesión. Sí, está aquí, ahí Andrea dice que quiere, Maritza dice que quiere, van 2, pero son 38. Van Inés 3. también, Laura 4, Ángela 5, Francisco 6, Jennifer 7, bueno, 7 por 6. Listo. Bueno, vamos a hacer una cosa si están de acuerdo. Yo la leo, ustedes la responden y pues los que ya se quieran retirar, se retirarán o los que se quieran quedar, se quedan. ¿Bien? Perfecto. Entonces, Laura plantea, en mi trabajo estoy viendo que recientemente las empresas están solicitando a las IPS dentro valoraciones con énfasis en riesgo psicosocial cuando se hacen exámenes médicos ocupacionales o de ingreso o periódicos. ¿Este tipo de valoraciones está bien hacerlas? ¿Cómo debería hacerse adecuadamente esta valoración dentro de un examen médico ocupacional? Bueno, no sé quién quiere empezar. Bueno, mira, y eso es, digamos, con base en una investigación que hicimos con el grupo de médicos especialistas de la universidad donde trabajo, porque desafortunadamente hoy día no existe una guía de práctica clínica estandarizada por el Ministerio de Salud, donde estén los pasos desde la semiología clínica de la evaluación médica ocupacional. Hoy día el enfoque en la mayoría, ¿cierto?, de las IPS de seguridad y salud en el trabajo está conforme a los profesiogramas en análisis de los, digamos, los registros osteomusculares o de los daños osteomusculares que tienen los trabajadores. No se pregunta, ¿cierto?, como lo deberían hacer incluso porque tienen la competencia desde la medicina general, preguntas muy simples como ¿estás alterado en el sueño? ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿Cómo son tus hábitos alimenticios? ¿Hay algunos antecedentes en tu familia relacionados con enfermedades de la esfera mental? De hecho, lo que proponíamos en esta investigación es hacer una guía de práctica clínica para que ese examen médico ocupacional
sea estandarizado evaluando semiológicamente los 12 ciertos sistemas que tiene el cuerpo humano y que deberían ser revisados. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente el pago que le hacen a los médicos ocupacionales es por cada 15 minutos. No está registrado como una cita médica especializada que dura 45 minutos. Entonces, esa creo que es la primera variable importante a tener. Estandarizar un protocolo de evaluación médica ocupacional integral que evalúe todos los sistemas, incluido la parte de neuropsicológica. Gracias, doctor Marta. Yo- Doctor Jorge, doctor Marlon, ¿quieren agregar algo a esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, a mi modo de ver, pues el examen tiene que ser de aptitud psicofísica. Eso lo tenemos que tener muy claro porque en la práctica uno ve que sí, el énfasis es muy en lo físico, pero la parte mental, sobre todo si nos ubicamos en este momento donde pues, el tema de salud mental es un tema de salud pública, grave, urgente. Entonces, definitivamente ahí es donde podríamos entrar a determinar si verdaderamente la persona cumple los requisitos no para el perfil del cargo, sobre todo pues para el tipo de trabajo que va a desarrollar, ¿no? Que puede constituir un reto, porque por ejemplo tiene personas a cargo, es una actividad de alto riesgo, es una actividad monótona, repetitiva, pues me parece a mí que dentro del protocolo sí tiene que establecerse, digamos, los parámetros para evaluar integralmente a la persona, ¿no? Para entender si definitivamente cumple o no con las expectativas de la empresa y los requisitos del perfil del cargo, ¿no? El profesiograma, precisamente, por eso es tan importante enviárselo al médico junto con el aspirante, porque pues a mí no me dice nada, el trabajador va a laborar en una empresa minera, bueno, pero va a estar en el socavón o va a estar en el área administrativa. En el cultivo de flores, bueno, va a estar en la parte operativa en Mosquera o va a estar en las oficinas en Bogotá, no, por eso es tan importante el profesiograma y pienso que ahí las empresas y algunos profesionales de la salud nos hemos quedado cortos. El médico no exige el perfil de cargo porque definitivamente es la pauta que le dice cómo proceder y de pronto qué pruebas complementarias se van a practicar y que también van a necesitar un consentimiento informado. Porque si la señora que aspira a trabajar en Fantasía Flowers va a laborar en el cultivo en Mosquera, pues la prueba de embarazo aplica. Pero si va a trabajar en oficinas en Bogotá para el tema de secretaría, pues no aplica. Entonces me parece a mí que todo depende también de las funciones que vaya a desarrollar, pero en términos generales yo sí estoy de acuerdo con lo señalado por la doctora Marta, pues me parece a mí que es urgente la elaboración de un protocolo que cumple unas pautas, definitivamente, y bueno, ¿por qué no decirlo? Para todas las actividades y sobre todo con énfasis en las de alto riesgo. Por eso se llaman de alto riesgo, no solamente porque hay que pagar más aportes al sistema de riesgos laborales, sino porque también hay que enfilar acciones de promoción y prevención. Me parece a mí que eso de pronto lo estamos mirando muy a la ligera también en las organizaciones o al menos en algunas de ellas. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Doctor Marlon, ¿qué vas a agregar? No, no, no. Con respecto a la pregunta, pues es muy, muy específica para el campo. Lo que yo podría decir es, hay que pensar exactamente en cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades para realizarlo. Y en términos contractuales, si estamos vinculados para realizar ese tipo de valoraciones. Yo soy de los que digo, usted tiene que realizar como psicólogo lo que sabe y lo que puede hacer. Lo que no, pues debe derivarlo y debe informarle y ser claro con el usuario. Muchas gracias. Bueno, Laurita, nosotras, ¿le dimos respuesta, Laurita, a tu pregunta? Hola, sí, me quedan más dudas, pero ya será después. Pero sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Recordarles, bueno, pues porfa, ahí el quedó. de la lista, Sí. porfa, no lo olviden que me están contando por acá por interno que no todos han diligenciado la lista, entonces súper encargarles
que la diligencien. Recuerden que los cursos al final del semestre van a ser certificables para quienes hayan asistido al menos al 80%, entonces importante que se registren. Bueno, pues aquí agradeceré a Cristian que escribió y preguntó algo sobre un instrumento que le contestó Viviana Muñoz, a Edgar, Alberto Castellanos, que quedaron preguntas ahí por responder. También aquí abajo quedó Sandra Milena. Entonces, estas preguntas que quedaron ahí, ya como lo dijo la doctora Angélica, se les responderán y siempre y cuando nos hayan diligenciado el link de asistencia para poder tener sus datos y no solo para responder preguntas, sino para poder continuar informándoles y quedar pendientes de mantener el contacto y de poder cada vez mejorar en toda esta labor. A nuestros queridos ponentes, muchas gracias por su información, por compartir este conocimiento, por la pertinencia para todo lo que significa el desarrollo de esta labor y definitivamente a la doctora Angélica y la doctora Yolanda que están en cabeza del observatorio porque pues esto se ha creado es para ustedes y que ustedes a la vez lo pueden replicar en sus labores en beneficio de las personas, porque hay muchas personas esperando a que se les colabore, a que se les atienda, a que vayamos hacia ellos. Así que a todos, muchas gracias, un gran espacio, realmente enriquecedor, se ha profundizado bastante y que bueno, pues quedaron cosas, claro, pues la idea es en el correr del tiempo seguir adelantando más información para todos ustedes. Gracias a todos los que quedaron hasta este momento y bueno, ¿algo más para cerrar, mi doctora Angélica? No, agradecerles también infinitamente a los ponentes y a todos ustedes, a ti, Luz Dani, por esta moderación tan maravillosa que has tenido, como siempre, y a todos los participantes también porque están sacando un tiempo importante que seguramente era para compartir en familia, pero que le están dedicando a su actualización. Entonces, mil gracias. Invitarlos, aprovecho para el próximo evento, vamos a estar nuevamente con el doctor Jorge Cortés y vamos a enfatizar en los temas normativos, entonces invitadísimos el próximo 5 de julio, pero ya les enviaremos la información pertinente. Mil y mil gracias, que tengan una feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muy Gracias, amables. doctor Jorge. Doctora Marta, gracias. Doctor Marlon, feliz noche.